Habíamos hablado de que se necesita información para poder sobrevivir y prosperar. Los sistemas de información ayudan a las compañías y a su alcance. Habíamos visto los 3 tipos de dimensiones del contenido de la información, que es tiempo, contenido y forma. ¿Qué es un sistema? Les habíamos dado una tarea también de investigar lo que son sistemas. ¿Por qué sistemas de información? Les agradecería, jóvenes, que sean puntuales. Les he dado 15 extra hoy día y siguen llegando tarde. Ya, no voy a permitir más gente. El que llega tarde a partir de la hora definida ya no va a entrar a clase. Para los que llegan tarde, jóvenes, por favor, si llegan tarde ya no se conecten. Voy a aceptar. ¿Ya? Traten de ser puntuales, jóvenes, por favor. Bueno, se define técnicamente como un sistema de información, un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o un negocio, ¿no? Esto no es necesariamente incluir un equipo, pero anteriormente no era incluido un equipo, pero ya en la realidad se necesita, ¿ya? Incluye equipo electrónico, hardware, software y demás. Se puede definir técnicamente un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan o recuperan, procesan, almacenan y distribuyen información que apoyan la toma de decisiones y el control de la organización. Cuando ya hablamos del tema del conjunto de interrelaciones que recolectan o recuperan, procesan y almacenan, ya estamos hablando de equipos de computación, ya de servidores. ¿Qué incluyen los sistemas de información? Y acá estamos hablando de esto. ¿Qué incluyen? Incluyen equipos de computación, incluye recursos humanos, datos o información fuente, programas o software, telecomunicaciones, que es la interconexión, y procedimientos, políticas y reglamentaciones de la operación, que generalmente se simplifican en los manuales de proceso y se canalizan a través de accesos, ¿ya? Se limitan el acceso de las personas no entran al acceso que deberían comprender y demás. ¿Cuáles son las 4 actividades básicas de un sistema de información? Entrada de información, manuales o automática, interfaces. Por favor, ahí anoten manuales de funciones o de procedimientos. Manuales de funciones o de procedimientos. Cuando estamos hablando de manuales de funciones, estamos hablando de los cargos que tienen, las funciones que tienen las personas dentro de la organización. Y aquí es donde les voy a dar tareas, jóvenes, ¿ya? Voy a escribir en el chat para que la tengan clara. No. Investigar. Vamos a investigar 5 manuales, ya, 5 manuales de funciones del área de contabilidad y del área de control de la información. Pueden entrar a su mejor amigo Google y él los va a ayudar a encontrar, ¿ya? Después de eso, es tu internet, vela, porque el mío está bien, no me sale ninguna señal y mi señal está alta.
5 manuales de procedimientos. Y ahí van a ser 5 manuales de procedimiento. El procedimiento es un flujograma, es una gráfica de cómo se lleva a cabo un proceso. Ahí ustedes van a investigar, ya sea uno de introducción de información, ya sea contable, cómo se registra un comprobante, cómo se registra algo, un inventario en almacenes, cómo se registra una compra, etcétera, lo que consigan, para ir asimilando el proceso. ¿Alguna consulta hasta acá, jóvenes? Disculpe, ¿qué fecha le entregamos a la siguiente clase nomás? Ya he dado fechas para presentar su trabajo. ¿Sos nuevo en la clase? A ver. No te escucho bien. ¿Y tu anterior trabajo cómo? ¿Ahora me escucha mejor? Calculo que sí. Sí, listen. Se Se le escucha escucha. mejor. Una preguntita. Escucho. La anterior tarea que dio para investigar 10 empresas, Sí. 10 negocios que crecieron y los que decayeron en la pandemia. Dice manejados por datos INE. Ahí investigué sobre esa página, listen, y solamente me salen estadísticas, no me sale ninguna empresa sobre ningún nombre. Pero ¿y tus estadísticas qué te dicen? No maneja ni un nombre, solamente maneja datos de Bolivia que de los negocios que suben y bajan, su rentabilidad nada más. Entonces, a nivel de buscarlo Bolivia, no a nivel de empresa. En Google puedes buscarlo. Ya, entonces igual sirve de Google. Claro, sirve. Igual que la tarea que les estoy dando ahorita, pueden sacarla de buscadores, ¿no? Dice, La tarea de ahorita, dicen, ¿para cuándo sería? ¿Cuándo presentaron la anterior tarea? Es hasta el viernes. sería para el 22 igual. El viernes, dice. Este viernes, ¿no? Entonces, esta tarea va a ser para el próximo viernes. Hemos quedado la siguiente semana, todos los viernes. Ok, Listen, gracias. Por nada, Isabel. ¿Alguna consulta más, jóvenes? No, Listen, sigamos. Ok. A ver, ¿qué dice el chat? Siguen entrando tarde, yo no sé. ¿Dónde hay que subir la tarea? Durán, pregunta en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? No es aquí, vea, para preguntar. Ya todo eso lo expliqué en la anterior clase. Si no entraste, podés preguntar en el grupo de WhatsApp. Alguien te va a responder. Además que ya hay una encargada de la materia también. Entonces ella tendría que, puedes escribirle a ella. Almacenamiento de la información, recuperar la información guardada, quiere decir poder recuperar información perdida, base de datos. Y actualmente lo que estamos avanzando nosotros en la tecnología es en digitalizar todo, ¿no? No tener información que sea vulnerable a la destrucción, sino ser información que no sea tangible, quiere decir que esté en la nube. Ya, eso pasa a las bases de datos, disponibilidad de almacenamiento y después pasa a una nube y ya es disposición de todo el mundo.
Procesamiento de la información efectúa cálculo con la secuencia de las operaciones preestablecidas y nos genera lo que su compañero decía, datos estadísticos. Salida de la información. Capacidad de sacar información, procesar o bien un dato, una entrada al exterior y poder generarnos ya sea impresiones, informaciones, datos que nosotros necesitemos. Y las actividades que producen la información, y acá tenemos un flujograma, vamos a decirle, pero en realidad es un organigrama de empresa. Ya nosotros generamos la entrada de información, pasamos a procesamiento de la información y salida. La salida de información nos va a generar tener retroalimentación, quiere decir podernos alimentar para saber. Por ejemplo, en un negocio de juguetes, ¿ustedes creen que les va bien todo el año o que tiene fechas establecidas? Tiene Una fecha establecida. ¿Esa fecha establecida para qué me sirve? para saber Tener cuándo va más a demanda. Para saber cuándo voy a tener más demanda y cuándo tengo que tener mayor inventario, ¿no? Así puedo planificar mi año. Eso sucede en todos los negocios, jóvenes. Hay temporadas altas, hay temporadas bajas, ¿ya? Por las cuales uno con la información, el procesamiento y la salida puede retroalimentarse para poder enfocar nuevas unidades de negocio si es necesario, o si no podemos sacar nuevas unidades de negocio, mejorar el negocio actual, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una fábrica de helados, ¿ya? ¿Ustedes creen que todo el año vendo helados en Santa Cruz? No. No. Entonces ya tengo fechas en las cuales yo tengo que irme estoqueando. Lo mismo pasa con la cerveza, pues tiene definido fechas en las cuales puede producir para ir estoqueando para una fecha fuerte, por ejemplo, que sea carnaval, ¿ya? Y ahí entran nuestros clientes, los proveedores como alimentadores, digamos, ¿no? Nuestros clientes como salida. ¿Hay alguien con su micrófono encendido? Por favor, apáguelo. Entonces vienen las agencias reguladoras, que son las entidades del Estado que nos regulan. Vienen nuestros accionistas, que son nuestros inversores. ¿No saben cómo funcionan los temas de acciones? Los accionistas. Accionista. A ver, un accionista es el que... no, eso no sería inversores. No, ¿Qué sería? A ver. Un accionista es aquella persona que toma una cantidad de dinero e invierte en acciones de una empresa con una futura rentabilidad. Ya, por ejemplo, yo tengo acciones en una empresa, la empresa pone sus acciones a la venta en el mercado y dice, yo pongo 1000 acciones en el mercado a $100 cada uno y dentro de nuestro planteamiento de negocio planteamos devolver el 20% en renta. Quiere decir que por acción yo que invierta en un año voy a ganar $220, quiere decir que voy a ganar $20. Al terminar eso, si yo la quiero devolver, la empresa me la vuelve a comprar, me paga el valor. Si yo decido quedarme como accionista, la empresa va a ir creciendo y la acción va a ir aumentando de valor. La empresa tiene pérdidas y la acción va a ir perdiendo valor. Son títulos valores, ya, que dan la predisposición de ser parte dentro de un modelo de sociedad anónima, porque solamente las sociedades anónimas pueden emitir acciones, ¿no? Las empresas de responsabilidad limitada o las empresas SRL solo pueden emitir bonos. ¿Y los bonos qué son? Lo mismo, es una manera de poder captar inversores, porque no son socios, solamente compran un bono con una calidad y una devolución de esa inversión en bonos. ¿Claro? Sí, Lisa.
Nuestros competidores es aquella parte del mercado que nosotros analizamos para poder ingresar, ¿no? Entonces, aquí vamos en el tema de... Empezaron, por ejemplo, los grandes negocios de la pandemia, por ejemplo, unos son los delivery, en los cuales se tiene ya segmentos de mercado muy grandes, como ser pedidos ya, digamos, ¿no? Entonces, si yo quiero competir con ese tipo de empresas, ya tengo que generar un esquema en costos, en beneficios, que pueda ayudar a ingresar a ser competidor. De otra manera, yo estoy entrando a un mercado a morir, ¿no? Y no es la idea de las empresas. Y ahí vemos lo que se llama organización. ¿Qué es la organización? Es la empresa, es el conjunto de procedimientos o sistemas que dan un resultado. Y aquí nosotros tenemos diferentes tipos de ingresos y salidas de información. Por ejemplo, ¿qué le da la organización a un empleado? A un empleado le doy trabajo. No digo, a un empleado yo le doy dinero a cambio de un salario y el que me ingresa, labor, trabajo, ¿no? ¿Qué me dan mis clientes? Mis clientes me dan dinero y yo les ingreso bienes y servicios. Mis deudores, yo les entrego dinero o bienes y servicios porque pueden ser cuentas por pagar, ¿ya? Pero puede ser también mercadería y ellos me devuelven dinero. Hablamos de los propietarios y accionistas, ellos invierten dinero o dan dinero a cambio de una rentabilidad, dinero. Y cuando hablamos de los proveedores, nosotros le damos bienes y control y ellos ¿qué nos dan? Dinero. No, los proveedores me dan, perdón, bienes y servicios, se dice acá, pero en realidad nos darían prima e insumos, ¿no? Los proveedores. Y una parte importante, nos ayudan a controlar. Y el gobierno, yo les genero dinero y ellos me tendrían que dar bienes y servicios. ¿Pero qué bienes y servicios? Me tendrían que dar mejores carreteras, seguridad jurídica, ¿no? Y yo le doy dinero a través de los impuestos. Entonces, esta organización que se nutre de procesos, si se dan cuenta de procesos con diferentes áreas, va generando información, ¿no? Entonces, si ustedes ven de este lado, quiero que vamos pensando un poquito como contadores, ¿ya? ¿Qué tipo de información contable me va a dar el empleado a mí? Las planillas, Planillas de sueldo, ¿está bien? ¿Qué más? Estados financieros. Inventarios. ¿Qué más? Inventarios. No. ¿El empleado? No. El empleado no. Otra cosa nos puede dar. ¿Qué cosa? No te escucho bien. Inventario. El inventario el empleado no nos da. En realidad el inventario nos va a ayudar a nosotros, el proveedor y el cliente. Pero vamos pensando, vamos pensando. ¿Qué más? ¿Qué más información contable podemos sacar? ¿Los registros contables de la empresa? También es mano de obra que nos da los registros contables, pero aunque no sepan, los empleados nos dan los costos. Porque la mano de obra es parte del costo fijo, ¿no? O costo variable. Costos fijos. Del costo fijo. Entonces, ahí nos vamos dando costos. ¿Qué más? ¿Qué nos dan los clientes? Demanda de productos. Balance. A ver, ¿qué nos dan? ¿Qué nos dan? Ganancia, demanda de productos. Nosotros sacamos y le damos bienes y servicios. Quiere decir que nosotros sacamos, manejamos inventario. Ellos nos dan flujo para que tengan información contable, ya un poquito más de información financiera. Costos fijos, nos dan gasto. Bueno, la mano de obra no es gasto. El cliente tampoco va a ser gasto, va a ser ingreso. Si lo quieren ver para poder apropiar, digamos, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo funciona, no? Los ejemplos que les estoy dando. Sí, listo. En el área contable. Sí, Lice. Ya, entonces, quiero que hagan eso
Esa es una tarea. En base a esta gráfica, un momento, por favor. Necesito que ustedes generen el análisis contable financiero de qué tipo de información nos genera cada uno de los que está incluido acá. ¿Cómo estamos agarrando en el ejemplo, no? Los clientes nos dan ingresos, nosotros les damos bienes y servicios, nos dan cuentas por cobrar. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, licenciado. Sí. Dicen, entonces Sí, ahí también en los clientes se generaría, uno como organización prevería de cuánto es lo que tengo que tener para satisfacer sus necesidades, ¿verdad? ¿No? Claro, pero esa información no vendría a ser, como se dice, una información de contable financiera. Más sería una área de marketing o una área de estudio de mercado. Ya para un tema de mercadotecnia, no sé si me dejo entender. Es interesante, te estás pensando bastante bien en el área administrativa, ¿no? Al final de cuentas, nosotros los contadores, los de información y control, lo que hacemos es manejar información y avisar para tomar buenas decisiones. Los que ya practicamos gerencia, tal vez, digamos, caso mío, por los años que estoy en trabajo, ya aprendemos, digamos, de las áreas, ¿no? Por ejemplo, lo que vos estás diciendo es interesante, porque si yo quiero saber cuánto es mi demanda y mi oferta, mi demanda, yo automática lo que empiezo a verificar son por meses cómo ha sido el comportamiento de las compras de los clientes, pues, ¿no? Y ahí yo voy a sacar mis periodos más importantes. Aparte que ya deja hasta plantear promociones en el área de marketing, ¿no? Suponete que vos vendes helado y bueno, sepas que estamos en una época de invierno y sacas un 2x1, digamos, para ver si atraes un poco más y mejoras el mercado. A eso se va este ejercicio, digamos, ¿no? La verdad, jóvenes, yo les voy a decir por los años, yo llevo 15 años en consultoría externa, digamos, ¿no? Estuve trabajando 3 años en una Big Four. Cuando egresé, igual que ustedes, lo que les aconsejo que también lo hagan, una consultora, porque es donde uno aprende todo un poco. Sacrifiquen un poco eso, y posteriormente a eso ya yo me dediqué, digamos, a la consultoría. He sido gerente de algunas empresas por tiempos no superiores a 1 año y medio, 2 años, porque en realidad me dediqué más a mi negocio, digamos, a la consultora que yo fundé en su momento. Pero ahí es donde uno se va dando cuenta del análisis. Uno va viendo, ¿no? Entonces, hay fechas, por ejemplo, yo que trabajé mucho en telefonía, hay fechas en las cuales por la temporada uno puede construir más antenas, ya porque son épocas secas, no son épocas de lluvia, entonces uno puede ir construyendo más radiobases o repetidoras de señal, como ustedes quieran, y esa es la época en la que más se licitan, entonces uno viene a ver su capacidad de construcción que puede tener en esas épocas. Entonces, a eso me refiero cuando les estoy diciendo ese tema del análisis. Ahora, en deudores, por ejemplo, el deudor que nos genera documentos por cobrar, ¿no? Documentos por pagar, porque también podemos ser nosotros deudores también, ¿no? Nos generan procesos judiciales, gastos judiciales, ya entraría como gasto en el análisis contable. Accionistas, en realidad, nos genera inversiones, ¿no? Una cuenta de inversiones y una contracuenta que se iría, digamos, en acciones o aportes, capitalización. Ya ahí viene la imaginación contable. Y en proveedores, nosotros lo que podemos tener es... En propietarios también puede ir, digamos, los activos fijos. Activos fijos pueden ir, pero sería el inicio de una empresa. Esto para que lo sepan para su vida profesional. En el único momento donde ustedes pueden aportar lo que quieran y no generan ningún tipo de... cuando una empresa se está poniendo en marcha, ¿no?
es cuando ustedes generan una sociedad y dicen, bueno, yo voy a dar este departamento como parte del patrimonio de la empresa o como activo, donde se pone en el balance y bueno, ya se empieza a hacer el trámite de cambio de nombre a nombre de la SRL, ¿no? O de la SA. Pero puede ser fijos también, los propietarios pueden meter activos fijos como pueden meter dinero. Todo lo que vaya a una cuenta de activo prácticamente puede ser un aporte de propietario o accionista, ¿no? Y ya saben, la contracuenta ya es capital, entonces en capital ya se puede aportes por capitalizar, venta de acciones, bla, 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 bla. Bien, entonces, ahí tienen. Y bueno, proveedores, ya podemos analizar qué tipo. Y en gobierno, jóvenes, obviamente el gobierno nos va a dar impuestos, van a tener una cuenta de impuestos, cuentas por pagar, con impuestos, ¿no? El gobierno nos puede dar beneficio, también nos puede contratar el gobierno, ¿no? No se olviden que el gobierno es el mayor contratador de bienes y servicios del Estado. Pero bueno, esto es para ir mejorando sus conceptos contable financiero. Entonces van a ir haciendo el análisis de qué relación tiene. Algunas de las relaciones, como la que le decía su compañera, está bien esa relación sobre la demanda y la oferta, pero eso está más al tema económico, ¿no? Pero también es lógico. Se puede hacer ese análisis. ¿Existe alguna duda? Ninguna, Licen. Sigamos. Tecnología de la información. Van a doy cámara porque después me están grabando y me están haciendo TikTok y me hicieron un viral con un video, los de contaduría. ¿Ya? Necesita Tecnología de información. y le damos su Instagram. Allá, agrégueme ahí, quiero hacer mi influencer. Quiero que me lleguen regalos para que yo los publicite. Carajo. Juan Carlos, ¿estás ahí? Ya. Todo aquello tecnología que soporta la construcción y operación de sistemas de información es tratada como TI o IT, ¿ya? En inglés, TI es en español, para que sepan, ¿no? Technology o tecnología de la información. El hardware, el software, el almacenamiento y la tecnología en comunicaciones. Todo era jóvenes para poder tener un sistema fluido. Por ejemplo, nosotros actualmente, ustedes estamos utilizando tecnología de almacenamiento, están utilizando un software que es Zoom ahorita, ¿no? Y el hardware sería su equipo celular. Almacenan información, tienen las diapositivas o almacenan la tarea, que es lo único que les interesa y cuando tienen que presentar. Los servicios de telecomunicaciones son los que ustedes están de los megas y de las redes 4G. Posteriormente a eso, todas estas tecnologías forman la infraestructura tecnológica de la empresa, la cual provee una plataforma desde donde la compañía puede construir los sistemas, ¿no? Cuando hablamos ya del área contable, más del área contable, nosotros estamos de los sistemas contables, sistemas integrados que integran todos los sistemas de la organización por interlazados entre ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo varios puntos de venta, quiere decir pequeños lugares donde vendo mi producto. Volvamos al ejemplo del helado, no sé por qué no gana helado, ¿ya? Entonces, el helado venden en mi punto de venta de la Piraí, como venden en mi punto de venta de la Mutualista, únicamente ingresando en el sistema, eso me va generando un ingreso, una salida de inventario, y eso me anda apareciendo ¿en dónde? En mi de, a ver, vamos a ver esa lógica.
Correcto, bien, Hilda. Se nota que ya tenés algo de experiencia laboral de venta. ¿Y esos reportes qué me van a servir? No que diga cuánto tengo que tener en inventario, ¿no? Para responder a la demanda. Va a servir para tu producción, para inventarios, va a servir para medir tus ingresos también, controlar tus costos. O sea, es una serie de información que está entrelazada. Ya tu capacidad de producción, por ejemplo, no sepan ustedes rebasada su capacidad de producción, tienen que ver uno o el precio para regular, digamos, la demanda, como decía su compañera, o tienen que aumentar su capacidad de producción. Entonces, generalmente, las empresas lo que hacen es mejorar su capacidad de producción hasta el nivel que llegan, pero cuando rebasa la demanda, eso ya regulan con el precio. Quiere decir que si mi helado valía $1 y se acaba demasiado rápido, empiezo a subir el precio a 1.20, 50, para regular el mercado. Infraestructura de tecnología de la empresa son las cuales en una plataforma deben formar y construir y operar los información. Ya que parte administrativa, ¿no? Vamos a hablar de la parte administrativa en un sistema y la parte contable, ¿no? Su micrófono, joven de Dios, el de luz que me da la razón y las ganas de seguir enseñando. Gracias. El sistema, un producto o una salida esperada, ¿no? Sacamos algo y contablemente nosotros tenemos que sacar como producto un estado financiero, el registro contable de todas las operaciones de la empresa. En un sistema es la entrada o los insumos, la contabilidad, documentos que respaldan las operaciones de la empresa. No se olviden que cualquier transacción, y a esto ya va para más adelante, para los que vamos a lo que sea auditoría más que al área contable. No se olviden que ustedes estudian para ser auditores en su gran mayoría, pero muchos se quedan en el área contable, ¿no? El seguimiento o los documentos de respaldo es lo que le da validez a los procedimientos, ¿no? O sea, yo puedo decir, mira, me invertí $1 millón en maquinaria, pero dentro de mis pólizas yo son $200,000. Eso pues no es un respaldo válido, ¿no? Lo que valen son los documentos. Entonces lo que se toma como valor es lo que tenemos como... recuerdo, cuando hablamos de un sistema se habla de un recurso con el que se cuentan los recursos que se tiene. Y en la parte contable, operación del departamento, equipos tanto computadoras, sumadoras, etcétera, y personal typeador, o sea, ingresador de datos, ¿no? No se olviden que ahora se ingresa un sistema de la glosa y el sistema automáticamente genera el comprobante y el sistema lo lleva al mayor, por lo cual ya ustedes van generando la contabilidad. En un sistema se genera un proceso, ¿no? Que es la inserción de información para sacar un resultado, y en lo contable se elaboran los estados financieros, operaciones de la empresa. Ustedes generan los ajustes, ¿no? Los ajustes que van a dar valor a que ese balance salga cuadrado. Porque ¿alguna vez no les ha cuadrado un balance? Sí, ya una vez. ¿Y cómo hacen para cuadrarlo? A ver. Pues la calculadora. ¿Qué hacen? Pues buscan una contracuenta. ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está la falla? Ya, en el mundo real, en el mundo de los exámenes, como nos vuelven mecánicos, digamos, pero cuando estamos hablando de grandes cantidades de transacciones, jóvenes, ya se busca lo relevante que es el proceso, ya lo relevante en el monto. A nosotros en la universidad nunca me voy a olvidar un examen, otros gastos, sí, ahí donde se clava siempre, Rolly. Gastos varios también, pero hay otros lugarcitos donde puedes meterlo disimuladamente, pero esas son las cuentas que más se utilizan. También depreciación es una cuenta que nadie revisa, pero bueno. Diferencia de cambio también, puedes ponerlo ahí. ¿Vieron cómo utilizan su imaginación?
Pero no nos olvidemos que en la universidad nos enseñan a que el centavo tiene que cuadrar con el centavo porque la realidad es de que ese balance que nos entregan para el examen está cuadrado. Entonces, si hay una diferencia es por una mala apropiación, ¿no? Entonces, ahí empezamos nosotros a tener los grandes procesos, digamos, de estrés emocional, ¿no? Por lo cual queremos hacerlo cuadrar como sea, ¿no? No me voy a olvidar que yo tenía un problema de 50, no, era de 1,70 y perdí más de media hora pillando el error del 1,70, que en vez de hacer lo que ahora ustedes están haciendo, ¿no? Ponerlo en los otros gastos varios. Pero cuando son empresas jóvenes grandes o entidades grandes, no vamos a estar revisando pequeñas sumas que no son significativas. Acuérdense de ese término, significativo. Entonces lo que se hace es ver el relevamiento de la información y ver si la diferencia es significativa. Y ahí nacieron los llamados ajustes, ¿no? Para que sepan. Y las cuentas que ustedes están nombrando ahora. Pobre profe Cosme se debe retorcer al leer dónde tiran todas sus cuentas. Tipo de sistemas de información. Los tipos de sistemas de información son sistemas transaccionales, que son aquellos que generan transacciones, sistemas de apoyo a las decisiones y sistemas estratégicos. ¿Ya? Aquí nos vamos a quedar, jóvenes, porque yo les voy a dar la próxima clase Excel con macros ya específicos para que ustedes vayan haciendo sistemas transaccionales, sistemas de apoyo a las decisiones y sistemas estratégicos. ¿Ya? Yo les voy a dar unos Excel para que ustedes vacíen información ahí en base al balance que ya les di hace 2 semanas, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Sí, listo. Sí, licenciado. Eso mismo. Sí, entonces aquí nos vamos a quedar porque tengo que darles esos estados financieros, esos balances ya la próxima clase y ahí vamos a tener otra tarea que ya van a... Es una cuenta en la cual vas a ir cargando las diferencias. Ya, eso es ser ordenado. Ahora, si no sos ordenado y lo que sos un buen maquillista, lo que vas a hacer es colocarlas en otras cuentas. Asimilando, sí, siempre, Flores, de que sabes de dónde falta esas diferencias. No, porque puedes tener una diferencia en planillas, por ejemplo, de sueldo. ¿No? Entonces, ahí es donde vas a buscar algo similar o una cuenta similar donde vas a ir cargando esas diferencias. No sé si me dejo entender. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Gracias. Por nada. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Lice, ¿será que puede volver a mandar su correo? Ya abrí, le voy a sacar una foto al correo para que vean que ese es el correo. Lice, gracias. Le llega una respuesta automática, no siempre a todos, pero hay una respuesta automática cuando entregan su tarea con tiempo, les va a dar una respuesta de que fue recibido su trabajo, ¿no? Sí, listo. Eso es. ¿Alguna consulta más, jóvenes? ¿Alguien que haya adicionado recién la materia? ¿Nadie? Espérenme un ratito que estoy colocando el código de verificación. Ya estoy adentro. Han estado activos, ¿no? Si llegó por ejemplo, un ejemplo, María Chumacero, mandaste tu trabajo sin problema. Fabiola Yura también han llegado sus trabajos sin problema.